Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5, que dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahí nos vamos a detener y le voy a pedir que ponga mucha atención a la palabra de Dios. Quiero decirle que es necesario que usted, hermano, hermana, que está aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo en la ciudad de Los Ángeles, donde estamos en este momento, sea muy cuidadoso, sea muy cuidadosa, porque los cristianos en estos días están siendo muy confiados, y por estar siendo muy confiados, muchos hermanos están siendo engañados. No crea que solamente los miembros de la iglesia. Hay predicadores los cuales predicaban una doctrina hace 2 o 3 años y ahora ya andan con otras enseñanzas. Hace unos días pregunté por un hermano en Cristo al cual yo le llevé la palabra hace 39 años. Imagínense cuánto. Creyó en Cristo, se convirtió al Señor y conoció la verdad del evangelio, y ahora anda con otras creencias que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y yo he visto algunos pastores aún de este ministerio que de pronto, por poner atención por aquí y por ahí, sin tener un buen fundamento, se los han llevado por otro camino. Y alguien pueda decir: hermano Rodríguez, pero es que hay otro camino. Bueno, Cristo dijo: yo soy el único camino. Juan 14:6. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay más, solamente un camino. Pero yo quisiera invitarle a que meditemos en unas palabras que dice aquí el apóstol Pablo en la primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Dice: pues nuestro evangelio, oiga, no llegó a vosotros en palabras solamente. Me llama la atención la frase del apóstol Pablo cuando dice nuestro evangelio. Nuestro evangelio, el evangelio de los cristianos, el evangelio de Cristo, el evangelio del principio, el evangelio verdadero. Ahora, ¿por qué es que el apóstol Pablo está diciendo nuestro evangelio? Porque si usted no sabía, la iglesia empezó a ser atacada por Satanás desde el principio. El apóstol Pablo andaba predicando, apenas que andaba predicando el apóstol Pablo, y por ahí llegaron unas personas conocedoras del evangelio, venían de Jerusalén y vinieron y les dijeron: si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no van a poder ser salvos. Esto está por ahí en Hechos capítulo 15. Vinieron y el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio puro, y vinieron y se metieron entre la gente personas que venían y se introducían y empezaron a decir que el evangelio no era así como lo predicaba Pablo. Ahora, lo que quiero que ponga atención aquí es lo que dice el apóstol Pablo: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Oiga bien, cuando dice el apóstol Pablo nuestro evangelio, también quiere decir que ese es el evangelio de Cristo.
Cuando Pablo dice nuestro evangelio, aunque Pablo andaba predicando solo por allá, acá en Jerusalén estuvieron los 12 apóstoles. Aunque Pablo andaba solo por allá, Pablo dice nuestro evangelio. Y Pablo sale de acuerdo 100% con los 12 apóstoles. Aunque después comenzó él sin haber andado con ellos, sin haber estado aprendiendo del Señor Jesús. El Señor Jesús le reveló a Pablo el evangelio. Pero acá lo que me llama la atención que Pablo dice nuestro evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Cristo, el evangelio de los 12 apóstoles, el evangelio que tiene que tener el cristianismo. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, pero yo digo amén a todo aquel que sale por la radio y por la televisión. Pues no está bien, hermano, no está bien, hermana. La palabra de Dios dice que usted tiene que estar pendiente de cuál es el espíritu que se está presentando a través de un predicador. Pero hermano, ¿será que hay peligro? Mire lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, nada más grábese esto. Pablo dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder del Espíritu Santo. El evangelio de Cristo viene influenciado por el poder de Dios y hace cambios en el corazón. No es un evangelio que nada más reúne gente y se sienten bien. No, es un evangelio que transforma la vida de las personas. Es un evangelio que sacude el corazón de las personas. Hace un ratito les canté un cantito de aquellos viejitos. Y yo sé que muchos empezaron a ser tomados por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Y si le seguimos no estuviera predicando ahorita. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña el Espíritu. Y el Espíritu empieza a tomar control de la vida de la persona. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Rey si así lo desea. Entonces, note esto. Y de una vez le digo, el mensaje de esta noche le he titulado cuidado con los otros evangelios. Hermano, ¿que no todo es un mismo evangelio? No, hermano. Usted no se ande creyendo, como nos decían antes, que todos los caminos llegan a Roma. No, señor. Solamente hay un camino, solamente hay un Señor, solamente hay un evangelio. Cuando Pablo dice nuestro evangelio, está diciendo ese es el evangelio de Cristo, ese es el evangelio de los 12 apóstoles. Pablo dice ese es nuestro evangelio, ese es el evangelio del cristianismo original. Piensa en eso. Ya le voy a hablar más acerca de esto. Este es apenas el principio. Pero Pablo dice nuestro evangelio. Ahora, hermano, hermana, piensa en esto. El evangelio de Cristo es algo especial. En primer lugar leímos que dice nuestro evangelio no vino en palabras solamente, sino en poder del Espíritu Santo. Esto es algo muy especial. Mire, venga conmigo y vamos a la primera carta a los Corintios. A mí me gusta predicar porque apenas empiezo a predicar y el Señor me pone en la mente escrituras, las cuales llegan así en el momento que estoy predicando. ¿Se recuerda que dijo Pablo? Pablo dijo nuestro evangelio. Al decir nuestro evangelio, está diciendo el evangelio de Cristo. Nuestro evangelio, el evangelio de los 12 apóstoles. Nuestro evangelio, el evangelio del cristianismo original, del cristianismo primitivo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Primera de Corintios capítulo 2. Yo no sé si hay un encabezado en letras negras en su Biblia. En la mía sí hay. En mi Biblia dice, ahí al empezar el capítulo 2, hay un encabezado en letras negras que dice, proclamando a Cristo crucificado. Esto, hermanos, está tremendo. Esto es glorioso.
porque ya se nos está describiendo lo que viene a continuación. Y una vez más quiero decirle, el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es Cristo muriendo. Y Cristo murió por el pecado. Cristo murió para quitar de en medio el pecado. Y cuando se quita el pecado, hermanos, eso es algo glorioso. Solamente el poder de Dios podía quitar el pecado de en medio. Piensen lo que le voy a decir. Dios había creado a Lucero, aquel querubín que ahora conocemos como Satanás. Dios lo creó como un ministro de la alabanza, un querubín, un ser angelical precioso, lleno de luz, y lo creó para su alabanza. Y ese querubín pronto se rebeló y quiso ser como Dios, y Dios lo desechó. Piensen esto: no había otro ser más poderoso que él aparte de Dios. Fíjese bien. Por eso se rebeló y se trajo con él a una gran cantidad de seres angelicales. Los arrastró en su desobediencia y no había quien le hiciera frente. Y Dios, en la manifestación en Cristo, va a morir en la cruz del Calvario. Le estoy hablando del sacrificio de Cristo. Y la Biblia dice en Hebreos 2:14 que por cuanto los hombres participaron de carne y sangre, Dios también participó de carne y sangre. Dios se hizo hombre, Dios se manifestó en forma de hombre para poder llevar a cabo un sacrificio en la humanidad de nuestro Señor. Y dice allá en Hebreos 2:14 que por la muerte de Cristo destruyó el imperio de Satanás. Imagínense el poder del evangelio. Por eso Pablo decía por ahí en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación al judío primeramente y luego al griego. ¿Estamos entendiendo? Una vez más, hermanos, leer la Biblia es algo especial, es algo glorioso. Aquí estamos para empezar a leer Primera de Corintios capítulo 2. Y comenzamos viendo un encabezado en letra negra en nuestra Biblia que dice: proclamando a Cristo crucificado. Nada más con que yo diga eso, proclamando a Cristo crucificado, y Satanás y los demonios tiemblan. ¿Por qué? Porque estamos proclamando que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, y por su muerte y resurrección el reino de las tinieblas quedó deshecho, quedó destruido, quedó vencido. Bendito el nombre del Señor. Entonces acuérdese de esto: cuando yo voy a leer escrituras como esta, solo a leer el encabezado, y ese encabezado es del mismo traductor de la Biblia, eso no es parte de la escritura. El traductor de la Biblia dice: aquí vamos a leer acerca del Cristo crucificado. Y dice: proclamando al Cristo crucificado. Cuando yo leo eso, proclamando a Cristo crucificado, yo siento que el reino de Satanás se sacude, porque se le recuerda que Cristo con su sacrificio derrotó a Satanás. Y piensen esto: Satanás, cuando era un querubín, cuando era un ser angelical que era obediente a Dios, era el más poderoso. De manera que al desobedecer a Dios, ¿quién más lo podía derribar? Viene Cristo, y Cristo va al sacrificio, y con su sacrificio Satanás es vencido. ¡Qué precioso! Eso es el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Pablo. Pablo dijo: nuestro evangelio no llegó a ustedes con palabras solamente, nuestro evangelio llegó a ustedes con poder. Una vez más, no cualquier evangelio es el evangelio de Cristo. No cualquier evangelio es el evangelio de Pablo. No cualquier evangelio es el evangelio de los apóstoles. No cualquier evangelio es el evangelio original.
En estos días le han hecho muchos ajustes a su evangelio, muchos predicadores. Permiten muchas cosas, ocultan muchas cosas de la Biblia porque no les conviene y no están presentando el evangelio genuino, el evangelio verdadero. Bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Fíjese, 1 Corintios capítulo 2 versículo 1, está hablando Pablo, el que dijo nuestro evangelio. Mire lo que dice aquí. Así que, hermanos, les está hablando a los cristianos en Corinto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, cuando fui a ustedes, para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mire qué tremendo. Dice Pablo, yo tenía mucho verbo, mucha palabra para envolverlos y llevármelos por donde yo quisiera, pero fui a ustedes y no usé mis palabras bonitas. Aunque tenía mucha palabra, pero fui a ustedes y no les hablé palabras bonitas. Verso 2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué tremendo. Dice, solamente me limité a hablarles a ustedes de Cristo que murió en la cruz. Pero Pablo, ¿y eso qué? ¿Cómo que eso qué? La muerte de Cristo destruyó el imperio de Satanás. La muerte de Cristo derrumbó a Satanás. La muerte de Cristo hizo libre al pecador, porque con la muerte de Cristo se venció al pecado, se venció a Satanás. Por eso Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos han sido libertados por Cristo? Una vez más, ¿cuántos han sido libertados por Cristo? Ahí está. Ese es el evangelio de Pablo. Qué precioso es cuando Pablo puede decir nuestro evangelio, el evangelio de nosotros, comparándolo con el evangelio de los demás. Nuestro evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Cristo. ¿Cuál evangelio? El de los 12 apóstoles. ¿Cuál evangelio? El de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque hay muchas copias baratas en estos días, porque hay muchas imitaciones en estos días. Piensen esto. Dice ahí en el versículo 4, hablando Pablo a la iglesia en Corinto, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice, cuando yo hablaba con ustedes, no buscaba tomar su mente y controlarla e inyectarles alguna filosofía humana, y ni mi palabra, en mis pláticas normales yo no usé palabras de sabiduría humana. En mi predicación del púlpito tampoco. Dice, bueno, Pablo, entonces ¿qué predicaste? Mire lo que predicaba Pablo. Dice verso 4, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, note aquí, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe, la fe de ustedes, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¡Qué tremendo! Que mucha fe de hombres en estos días está fundada en sabiduría de hombres, en filosofías de hombres, en ideas de hombres, en convencimientos humanos. No está en el poder de Dios. A mí lo que más me interesa aquí no es que usted me admire. En primer lugar, yo no fui ni a la escuela. Un día me dijo un hermano que antes era compañero mío en este ministerio, ya no, porque se torció. Se vendió al pecado, cayó de rodillas delante del diablo. Ya no es mi amigo, ya no es mi hermano. Fue mi hermano, fue mi amigo, pero el diablo le llegó al precio y se fue tras él. Y un día me dijo, hermano Rodríguez, que usted no fue a la escuela. Le digo, no. Y entonces, ¿cómo le hace? Pues a mí nada más me hablaron que Cristo murió y resucitó, y yo creí. Y de ahí yo me pongo a hablar y algo sucede.
La gente escucha, pone atención y su vida cambia. ¿Por qué? Porque no necesitamos presentarnos a nosotros mismos. Lo que usted necesita es conocer la obra de Cristo. Lo que usted necesita es unirse con Cristo, ser uno con Cristo, sentir el poder de la resurrección de Cristo. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Una vez más volvamos a la primera carta de los Tesalonicenses, al capítulo 1 y versículo 5. Recuerde, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Me llama la atención, a mí me cautivó esta frase cuando el apóstol Pablo dice nuestro evangelio. Y yo digo, ¿por qué Pablo dice nuestro evangelio? Porque hay un evangelio que solamente es propiedad de Cristo. Tiene su marca, su sacrificio, murió y está registrado con su sangre. Es un evangelio con el derramamiento del Espíritu Santo. Y Pablo dice nuestro evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de su patrón, de Cristo. ¿Cuál evangelio? El evangelio de los 12 apóstoles. ¿Cuál evangelio? El evangelio de los primeros cristianos. No hay más, no hay más. En estos días habemos miles de organizaciones religiosas, miles. Oiga bien, cada vez que se separa una iglesia de otra, se hace otra organización. Fíjese nada más, porque ese que se separa ya lleva otra creencia, ya va con otras cosas. Y ya le incluye o le quita o le pone, pero ya le cambia. Y hay miles y miles y miles de organizaciones religiosas. Hermano, hermana que está en esta iglesia, abra los ojos, abra los oídos. ¿Por qué habemos miles de organizaciones y solo una Biblia? ¿Por qué habemos miles de organizaciones y solo un Cristo que murió y resucitó? Porque andamos todos extraviados. Porque cada quien ha interpretado la palabra de Dios como ha querido. Y solamente hay una forma de interpretar la palabra de Dios, y eso es por el Espíritu Santo. Nada más. Venga conmigo y se lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Volvamos a Primera de Corintios capítulo 2. ¿Ya lo tenemos? Vea lo que dice ahí, comenzando del verso 6 en adelante. Alguien me dice, hermano Rodríguez, usted hace unas declaraciones muy pesadas. Hay declaraciones que a muchos predicadores les suenan muy duras. Ni modo, así está en la palabra de Dios. No soy grosero, no soy malcriado, no ofendo, es la palabra de Dios. Mira ahí, para comenzar el verso 6, Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Ahí me encuentro otro encabezado en letra negra. Ah, cómo me gusta a mí ver los detalles. ¿Por qué estará eso ahí? Dice, la revelación por el Espíritu Santo. Qué bueno que está en la Biblia, no está en una libreta de apuntes que yo tengo, está en la Biblia. La revelación por el Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí, hablando el apóstol Pablo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sabe qué dice eso? Que los que ya hemos creído en Cristo debemos de hablar con sabiduría del Espíritu Santo. Y hay veces que los predicadores que no estamos metidos con el Señor, hablamos cada necedad, hablamos cada cosa fuera de su lugar, porque no estamos en el Espíritu. Mire lo que dice ahí el apóstol Pablo hablando. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, o debemos hablar sabiduría, pero aquí no habla de sabiduría que se puede obtener en las universidades de esta tierra. Aquí habla de la sabiduría divina, habla de la sabiduría de Dios. Y dice así, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
entre los que han madurado espiritualmente, dice, deben de hablar sabiduría divina. Y aquí dice, y sabiduría no de este siglo, o no de este mundo, o no de las universidades de este mundo, ni de los príncipes de este siglo. Es decir, no sabiduría con la cual se han instruido los reyes, los gobernantes, los hombres muy conocedores de las letras. Dice así, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo o de este mundo que perecen. Verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Qué tremendo. Cuando hablamos, dice, hablemos sabiduría divina. Y vamos a hablar cosas misteriosas. Vamos a tener la revelación de tremendos misterios que han estado ocultos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó o Dios preparó. Ya Dios la había preparado, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que nosotros la descubriéramos, para que nosotros la gozáramos, para que nosotros la habláramos. ¿Por qué nosotros? Porque estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo cuando el Espíritu Santo debe poseernos, y ya no hablaremos nosotros, sino hablaría el Espíritu Santo. Nada más que a veces no lo hablamos porque no nos ponemos en la línea del Espíritu Santo. Mire lo que dice acá. Dice ahí en el verso 8, dice, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué está diciendo ahí, hermano Rodríguez? ¿Sabe qué está diciendo? Que esa sabiduría divina que tú y yo debemos hablar, tú y yo que hemos creído en Cristo deberíamos estar hablando, es la sabiduría que ni los más grandes sabios de este mundo conocen. La sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Bendito el nombre del Señor. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Quién fue el crucificado? ¿Cómo se llamó el crucificado? Jesús. ¿Se da cuenta que ahí dice que el crucificado es el Señor de la gloria? ¿Se da cuenta? Ahí dice, no se lo digo yo. Ahí dice, si hubieran tenido sabiduría divina, se hubieran postrado ante Jesús. No hubieran crucificado a Jesús, porque Él es el Señor de la gloria. El Señor de la gloria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor de la gloria? Así dice la palabra de Dios, así nos lo revela el Espíritu Santo, y eso no lo reconocen los hombres, no lo reconocen los líderes de este mundo, los presidentes, los senadores, no lo reconocen. Si no, nuestro mundo sería otra cosa. Pero usted y yo lo reconocemos. Usted y yo sabemos que Jesús es el Señor de la gloria, y que el Espíritu Santo puede hablar sabiduría a través de usted y a través de mí, pero no sabiduría humana, sino sabiduría divina. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué quiere decir? Donde termina la sabiduría del mundo, allá donde está la cima, ahí comienza la sabiduría de Dios. Donde el hombre de este mundo llega, apenas llega a donde está el piso, de donde comienza el edificio de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Esto está precioso. Ahora vamos a entender lo que sigue. Mire lo que dice. Dice, antes bien, verso 9, como está escrito. Y eso es lo que tú y yo estamos gozando ahora. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. ¿Qué quiere decir? Cosas que ningún ser humano ha visto todavía. Cosas que ojo no vio. Oiga esto.
Luego dice, cosas que oído no ha oído, que nadie ha escuchado eso. Cosas que ni han subido al corazón del hombre, es decir, cosas que ni siquiera se ha imaginado el hombre. Cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído, cosas que ni siquiera se ha imaginado el hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que ni siquiera las hemos imaginado, son las cosas que Dios tiene para ti y para mí. ¿Por qué estamos mendigando en estos días una emoción o algo bonito si hay cosas que ni siquiera hemos visto, ni hemos oído, ni nos hemos imaginado, y Dios las tiene para ti y para mí? Solo quiere corazones dispuestos, solo quiere hombres y mujeres que se rindan, hombres y mujeres que se entreguen, hombres y mujeres que le digan: heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Mire lo que dice el verso 10. Pero Dios puede ser que nos las revele. Así dice. Entonces dígame no, aunque yo le diga otra cosa. Oiga, verso 10. Pero Dios puede ser que un día nos las revele. No, no dice así. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Deja que te tome el Espíritu Santo. Deja que te posea el Espíritu Santo y te vas a dar cuenta los misterios que vas a descubrir. Dios nos las reveló por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el predicador está gritando a la gente y la gente diciendo amén, y les dice: ustedes son el templo del Espíritu Santo, o nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y nosotros decimos amén? Estamos bien conscientes, tanto el predicador como los hermanos, de que somos templo del Espíritu Santo. Pero aquí dice: esa sabiduría divina Dios nos la reveló por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que son templo del Espíritu Santo? Ahí habla en tiempo pasado. Dios nos las reveló, Dios nos reveló esa sabiduría, Dios nos revela todos esos misterios por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando vino el Espíritu Santo hace 2000 años. Desde hace 2000 años está manifestándose el Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés se está manifestando el Espíritu Santo. Muchos de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Lo único que nos hace falta es que el Espíritu Santo nos revele toda esa sabiduría. Nada más que a veces no tenemos tiempo para el Espíritu Santo. Y yo les digo, hermanos, desvélense un poquito más. Duérmanse un poquito más tarde. Pónganse en las manos de Dios. Deje que el Espíritu Santo le revele. Deje que el Espíritu Santo le recorra la cortina de lo espiritual, y usted pueda tener revelación de cosas las cuales están ocultas, pero deben estar ocultas para el mundo, no para usted y para mí. Levántese un poquito más temprano, aunque sea una hora antes del que se vaya al trabajo, y pónganse en las manos de Dios, y usted verá cómo Dios le va a revelar muchas cosas. El Espíritu Santo está presto, solo que la carne es débil. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Mire lo que dice ahí, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Luego dice: porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjese bien,
El Espíritu Santo todo lo escudriña. El Espíritu Santo todo lo sabe. Cuando nosotros creemos en Cristo, nuestros pecados son removidos y Dios, que es Espíritu, viene a ser morada en nosotros, para de ahí dirigirnos. Pero ¿qué pasa en estos días en el cristianismo? Hay que ir a los grandes institutos bíblicos para que los hombres nos revelen las profundidades de Dios. Hay personas a los cuales Dios me usó para enseñarles la palabra de Dios, y ahora de pronto que ya son doctores en teología, y yo que no sabía nada de institutos bíblicos, un día me dijeron: mire, que fulanito de tal es doctor en teología. Y yo dije: bueno, como es mi amigo y es doctor, voy a ir a que me cure, ¿verdad? Andaba medio enfermo. Y me dijeron: no, hermano Rodríguez, es que usted no sabe de eso. ¿Cómo? Pues no, que es doctor. No, pero doctor en teología. ¿Sabe qué quiere decir eso? El doctor conoce muchas partes de nuestro cuerpo según su especialidad, pero el doctor conoce nuestro cuerpo y conoce el funcionamiento. Y cuando dice soy doctor en teología, están diciendo: yo conozco las profundidades de Dios. Ignorantes. Hermano Rodríguez, le está faltando el respeto a los grandes hombres de los institutos bíblicos, que son doctores en teología, que conocen las profundidades de Dios. Ignorantes con I mayúscula. Hermano Rodríguez, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia ahí? Venga conmigo. No les estoy diciendo ignorantes nada más porque quiero ofenderlos. Mire lo que dice aquí. Dice ahí en el versículo, ¿dónde nos quedamos? 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Oiga, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, ¿quién es el que conoce las profundidades de Dios? ¿El doctor en teología fulano de tal? No, perdóneme. El único que conoce las profundidades de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Está en ti. El Espíritu de Dios está en ti. Y nadie más. No hay, cuando le digo nadie, me refiero al género humano. Nadie puede conocer las profundidades de Dios. Somos ignorantes, desconocemos las profundidades de Dios. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber? Deja que el Espíritu Santo te posea. Deja que el Espíritu Santo te lleve. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te dé un paseo por las profundidades de Dios. Tú no puedes entrar a las profundidades de Dios, pero el Espíritu Santo que mora en ti te puede llevar por las profundidades de Dios. Y déjeme decirle, yo conozco muchas cosas de Dios, y no porque ha habido hombre que me ha enseñado las profundidades de Dios, porque no hay hombre que me pueda enseñar las profundidades de Dios, pero el Espíritu de Dios está en mí, y el Espíritu de Dios me puede llevar y me puede guiar y me puede llevar a las profundidades de Dios. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. ¿Quiere que le diga algo? ¿Quiere que le diga algo? Como el apóstol Pablo, ese es nuestro evangelio. Muy diferente al evangelio del mundo. El evangelio del mundo, le dicen: vaya con don fulano de tal, que tiene 50 años de maestro. Vaya con él porque él le va a enseñar las profundidades de Dios. Vas y te dice un montón de cosas que le salen de su mente, y al final te da un documento ahí, al final te da un pergamino, al final te da un diploma y te dice: eres conocedor de las profundidades de Dios. Eres doctor en teología, yo te enseñé. Y vas y lo cuelgas ahí. ¿Te llevó realmente a las profundidades de Dios? Mentira. Te llevó ahí a un enredo de lo que él inventó.
Porque el único que te puede llevar a las profundidades de Dios es el Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está solo el Espíritu Santo. Por eso de mí pueden decir: ¿y este ignorante de qué está hablando? Gracias a Dios. Fíjese bien, Cristo dijo: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los pequeñitos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hace a un lado a los que se creen sabios, pero Dios toma en sus brazos a los que se reconocen necesitados de Dios para enseñarles, para revelarles. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que creen que necesitan de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Aleluya. Oiga, esto está precioso. Mire lo que dice aquí una vez más, verso 10. Pero Dios nos las reveló. ¿Qué nos reveló? Las cosas que no han sido vistas, las cosas que no se han oído, las cosas que ni siquiera se han imaginado, están para ser reveladas por el Espíritu Santo que está en ti. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, el cual está en él? Así tampoco nadie, cuando dice nadie, se refiere a los hombres. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si no te llevan por el Espíritu, y si no te enseñan y te dicen que es el Espíritu el que te va a revelar, y te meten en el Espíritu, te engañaron, te llevaron con otro evangelio. No es nuestro evangelio. Pablo dice: ese es nuestro evangelio, ese es el evangelio de Cristo. ¿Cuál es nuestro evangelio? El evangelio que enseña que solo el Espíritu te puede llevar a las profundidades de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? El evangelio que enseña que solamente el Espíritu te lleva a las profundidades de Dios. ¿Cuál es el evangelio de los 12 apóstoles? El evangelio que te enseña que solo el Espíritu Santo te lleva a las profundidades de Dios. ¿Cuál es el evangelio del cristianismo original? Que solamente el Espíritu Santo te lleva a las profundidades de Dios. Lo demás, me perdonan, pero son otros evangelios. Son otros evangelios. Yo creo que muchos van a querer que se calle este gritón. Un día se va a callar, pero se van a quedar muchas verdades rodando por ahí. Mire lo que dice aquí en el verso 11. Verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mire lo que dice el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Pues el espíritu del mundo lo teníamos. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice el apóstol Pablo: deberíamos saber que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido al mismo Dios en nosotros. Es necesario que sepamos que hemos recibido, para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido. Y mira lo que dice el verso 14. Pero el hombre natural, el descendiente de Adán y Eva, el que no está guiado por el Espíritu Santo, el hombre natural, el que no se fundamenta en el Espíritu Santo, el hombre natural, ahí le voy, el hombre natural, el que dice: ven a mí, yo te voy a enseñar las profundidades de Dios. Ese es el hombre natural. Porque el hombre espiritual te va a decir: ven, y te voy a leer en la palabra de Dios cómo dice que el Espíritu Santo es el que te lleva a las profundidades. Y si no sabes, te voy a enseñar a conectarte con el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que te enseñe, el que te guíe.
Cristo no dijo: les voy a dejar a los 12 apóstoles para que los guíen. Eso no dijo Cristo. A ellos mismos les dijo, allá en Juan capítulo 14 verso 17, les dijo: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Habla del Espíritu Santo, para que esté en ustedes para siempre. Y en el verso 26 dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad y a toda la justicia. La Biblia no dice que los apóstoles nos guiarían en la vida espiritual. La Biblia dice que nos guiaría el Espíritu Santo. Los apóstoles solamente eran instrumentos, los cuales nos llevarían a conectarnos con el Espíritu Santo. Lea el capítulo 8 del libro de los Hechos. Ahí se dieron cuenta los apóstoles en Jerusalén que los hermanos en Samaria habían creído en Cristo, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y fueron Pedro y Juan a orar por ellos para que tuvieran al Espíritu Santo, que es el que los llevaría a las profundidades de Dios. No necesitamos a los apóstoles para entrar en las profundidades de Dios. Oiga bien, usted no necesita a Rafael Rodríguez para entrar a las profundidades de Dios. Usted necesita tener al Espíritu Santo en usted para que entre en las profundidades de Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice al final, y ya vamos a cambiarle de canal. Mire lo que dice en el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué termina diciendo? Mas nosotros, ¿a quién se dirige cuando dice nosotros? Mas nosotros, los cristianos, los creyentes, ¿tenemos qué? Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y alguien que no entiende la Biblia puede decir: hermano, entonces Dios le quitó la mente a Cristo y nos la puso a nosotros. No, hermano, tú te uniste con Cristo. Dijo Pablo escribiendo a los Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando te uniste con Cristo, Cristo vino a ti, y Cristo toma tu vida, y Cristo quiere vivirla por ti. No es que Dios le quitó la mente a Cristo y te la puso a ti para que tú la uses, no. Dios puso a Cristo en ti para que tú te vayas en ancas del caballo y Cristo vaya con las riendas del caballo. Ojalá que me entiendas. Cristo subió a tu barca, Cristo toma el timón y a ti te echa en el asiento de atrás. De aquí en adelante yo llevo tu barca. Por eso dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. No solamente tienes la mente de Cristo, tienes a Cristo con todo en ti. Cristo está en ti. Cristo toma control de tu vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero volvamos a nuestro tema, porque ya nos salimos un poquito. Pero qué bonito se siente cuando se sale uno, ¿verdad? Y que se conecta el tema. Mira lo que dice la palabra de Dios. Volviendo una vez más, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Pablo dijo: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. Ese es nuestro evangelio. Pablo dice: el evangelio de Dios, el verdadero evangelio, no son palabras del predicador nada más. Usted se va a dar cuenta de que usted va a algunas iglesias donde se toman 40 minutos para sacarle el dinero que pueden a los hermanos. Le dicen: a ver, pasen los de 500, y luego los de 400, y los de 200, y los de 100, y los de $1 después de una hora. Y ya se olvidan de la feria, decimos nosotros en México, las monedas, los chavos, dicen allá en Puerto Rico. Eso se olvidan. Hay veces que le dicen: ahí va la ofrenda, pero que no suene. Quieren puros billetes. Y se pasan una hora y ya levantaron la ofrenda.
Ah, pero está el reverendo fulano de tal, y el apóstol fulano de tal, y el profeta fulano de tal, y los presentan y se pasan otra hora presentando ahí. Y pasan ahora sí a la palabra de Dios y dan 15 minutos de la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Lo que más importa, pues ¿qué importa el viejo ese que está ahí sentado para que lo presenten? Yo digo que el más importante es Cristo. Hay que presentarlo a Él. ¿Para qué presentarme a mí? Una vez me invitaron a mí a Santana, por ahí se van a acordar algunos hermanos, una organización, me oía por la radio, y los hermanos les dijeron a los líderes: hermanos, ¿por qué no invitan al hermano Rodríguez, el que predica en tal radio? Invítenlo a predicar, porque toda la congregación lo oímos. Y más por presión de la iglesia, me invitaron a predicar. Cuando llegué ahí al lugar, era un auditorio muy grande. Había como unos 12 o 15 hombres allá atrás, cruzando la pierna, y todos ahí, unos grandes señores allá atrás. Y vienen y me dicen: hermano Rodríguez, por favor, pase allá donde están los siervos, allá arriba. Y a mí Dios me tiene prohibido eso. ¿No ve que yo no tengo una silla acá para que me estén viendo? Yo siempre estoy allá afuera esperando que lleguen ustedes. Me tiene prohibido el Señor. Y me dice: si no te llamé para que te estés exhibiendo ahí, te llamé a que prediques mi palabra. Gloria a Dios. Y nunca me va a ver usted ahí. Y me dicen: hermano, dice el siervo de Dios, el líder, que por favor pase allá con ellos. Y le digo: hermano, mire, por favor, espero que usted me entienda, y espero que como le voy a explicar a usted, así le explique al siervo. Dígale que el Señor, desde que me convertí, me tiene prohibido pasar allá. Él me dice que yo tengo que recibir a la gente. Dígale que acá voy a estar recibiendo a la gente, que cuando ya quieran que predique, solamente digan: ya vamos a pasar a la predicación. Empiecen a orar, y mientras están orando me paso yo y ya estoy ahí listo. Bueno, amén, hermano. Se fue. A la hora de la predicación, bueno, vamos a pasar la predicación al siervo de Dios. Y sabe que no me pasaron a mí, pasaron a otro. Y dijeron: perdón, hermano, pero dijo el siervo que porque usted era muy rebelde, que no se sometía, que no le daba la predicación. Y le digo: dígale al siervo que yo no tengo necesidad de predicar fuera, si no alcanzo a predicar donde yo predico. Pues si yo vine porque me invitaron ellos, pero por eso no me pasaron la predicación, porque fui desobediente a no ponerme acá. Piensa en esto, hermano, hermana. No hay cosa más gloriosa que darle el lugar de honor al Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Venga conmigo y vamos a Romanos capítulo 2, versículo 16. ¿Se recuerda que dijo el apóstol Pablo? Nuestro evangelio. ¡Qué tremendo! Nuestro evangelio. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio de Pablo. Ese es el evangelio de los 12 apóstoles. Ese es el evangelio de la iglesia primitiva. Y tenga cuidado, porque hay muchos evangelios en estos días. No es que todos salven. Hay muchas copias defectuosas del evangelio, las cuales no le van a salvar. Ya se lo voy a demostrar por la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 16? Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, en el versículo 16. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿qué dijo Pablo? Conforme a mi evangelio. ¡Qué tremendo! Pablo se adueñaba del evangelio. Decía: el evangelio de Cristo es mi evangelio. El evangelio de Cristo es nuestro evangelio. El evangelio de Cristo es el evangelio de los 12 apóstoles. El evangelio de Cristo es el evangelio de la iglesia primitiva.
Pero también dice que el evangelio que él predicaba, dice, nuestro evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio de los 12 apóstoles, el evangelio de la iglesia primitiva, cree que un día Dios va a juzgar lo más escondido que haya en el corazón de los hombres. Decimos los mexicanos, agárrate, Rafael Rodríguez, porque si traes cositas escondidas por ahí, ya te anda fallando el corazón. Un día de estos te vas a caer ahí y vas a quedar, como decimos los mexicanos, tieso ahí. Ahí te vas a quedar ya, y vas a pasar a que te suban a la báscula a ver si das el peso. Y si no das el peso, quedaste descalificado. Y los 40 años o 50, si te da otros 10 el Señor, de nada habrán servido, porque perdiste la batalla. Así dice la palabra de Dios. En estos días, oiga bien, hermano, y abra los ojos y abra los oídos. En muchas iglesias no les predican que un día de estos se va a presentar delante de Dios y que tiene que estar preparado. Fíjense bien, yo les he dicho casi en cada servicio, les digo, bueno, ¿y cuándo se van a morir? Y la mayoría de hermanos dicen, hermano, ¿qué le pasa? ¿Cómo que en lugar de que nos reciba, cómo está, hermanito? Gloria a Dios, qué bueno que le veo. Nos recibe y nos dice, ¿cuándo te vas a morir? Parece un insulto que yo le diga, ¿cuándo te vas a morir? No, hermano, ¿qué le pasa? ¿Y tú crees que vas a estar mañana aquí? Yo no tengo la seguridad de estar en 5 minutos vivo, porque un día de estos uno va caminando y ahí se cae. Un día de estos uno se acuesta, hija, y uno cierra los ojos, y otro día lo llevan a sepultar. Ya no abrió los ojos. Un día estás hablando con alguien hoy, y mañana te dice fulanito de tal, ya murió. No, ¿cómo va a morir? Sí, no, pero si estuve ayer con él. ¿Y eso qué asegura que esté al siguiente día? Nada. Dice Dios que la vida del hombre es como la flor del campo. La flor del campo, mira aquí, hermano, hermana, cuando llueve, qué hermoso se ve que llueve. A los días ve el cerro, ve los cerros verdes, preciosos. Y si te acercas más, ves flores, muy hermoso. Solamente son flores de temporada. 3, 4 meses y mucho, y ya se están muriendo las plantas. En unos días más el cerro está otra vez oscuro, triste, porque se le acabó la hermosura. Eran flores de temporada, y tú y yo, hermano, somos plantas de temporada. Estamos aquí por unos días. Algunos ni siquiera alcanzan a ver la luz. ¿Qué quiere decir, hermano? Que se engendra una criatura en el vientre de la madre, y allá en el vientre de la madre se muere. No ve la luz de este mundo. Otras criaturas nacen y a los días mueren. Mi madre tuvo un dolor por toda su vida después que se casó, porque tuvo 3 niñas y tuvo 5 varones. Y los 5 varones vivimos, y las 3 niñas se le murieron entre 1 a 3 años. La última que se le murió, ella quería salvarla, y se fue a Guadalajara desde mi pueblo. Entonces había campos y todo, y llegaba uno al centro. Ahorita en media hora llego al centro, pero en ese tiempo había que caminar, había que conseguir a alguien que lo llevara en algún carro por ahí. Y mi madre se fue en el autobús en la tarde a llevar a su niña a curar. Y fue y le curaron su niña, pero la niña seguía igual. Y mi madre salió con ese doctor y buscaba otro doctor. Era la 3ª niña que se le iba a morir, y ella no quiso regresarse al pueblo. Una mujer de rancho, una mujer de pueblo, sin conocer la ciudad, salió con aquel doctor y veía a su niña igual. Una madre sabe cuando mejora la niña y cuando no. Salió con aquel doctor sin conocer la ciudad,
Se fue por la calle a ver si veía otro letrero de doctor por ahí. Se pasó las horas y no encontró doctor. Dice que eran como las 11, las 12 de la noche buscando un letrero iluminado de algún doctor. Y al no encontrarlo se dio cuenta que su niña se le había muerto en los brazos. Se quedó sentadita en la puerta de una casa hasta en la mañana que amaneció para regresar a su casa con su niña muerta. Y eso es tremendo. Mi madre murió de 84 años. Y a mi hermano, el más chico, que fue el único que estuvo en ese momento, le dijo: hijo, ve allá en tal cuarto, abre ese cuarto, está cerrado con llave, solo yo tengo la llave, toma, ve, abre, ahí tengo una ropita que quiero, porque yo sé que me voy a morir, quiero que en la caja donde yo vaya me acomodes toda esta ropita, porque me la quiero llevar conmigo, para eso la he estado guardando. Tenía aquella ropita bien lavadita, bien perfumadita, y se quiso llevar su ropita. Se le murieron sus niñas de 1 a 3 años. ¿Alguien por aquí se le ha muerto algún familiar? Porque, hermanos, somos plantas de temporada. Por eso debemos estar en paz con Dios. Y dice la palabra de Dios, ahí lo que acabamos de leer, Pablo dice: un día Dios juzgará lo que hay oculto en cada corazón conforme a mi evangelio. Fíjese bien, fíjese lo que le estoy diciendo, que hay quien no se preocupa por predicar eso a la gente. Claro, porque en este tiempo quieren tener mucha gente, porque en este tiempo quieren sacarle mucho dinero a la gente. Y si a la gente le enfrentan con la muerte, si a la gente le enfrentan con el pecado, mucha gente no está dispuesta a soportar eso, porque les molesta, les inquieta. Y dice: no, aquí me asustan, aquí me hablan de la muerte y del pecado, no me conviene, mejor me voy donde me hablan muy bonito, aunque les pague los servicios. Qué triste. Pablo dijo: mi evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio de los 12 apóstoles, el evangelio de la iglesia primitiva, es el evangelio que te enseña que un día de estos te vas a encontrar con Dios, que te va a revelar lo más oculto que tengas allá adentro. Y si no hiciste lo agradable a Dios, te va a tocar a otro lado. Por allá en Mateo 25 dice que cuando Cristo venga, pondrá a las cabras a su lado izquierdo y pondrá a las ovejas a su lado derecho, y les dirá a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y les dirá a las cabras: apártense, malditos, váyanse al infierno que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Hermano, ¿cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Piensa en esto. Si Cristo se apareciera en estos momentos, solo con su manifestación, haz de cuenta que quedamos unos en un lado y otros en otro, por toda la eternidad. Todos estamos esperando que Cristo venga, pero lo que no nos han dicho y no nos han aclarado, que en la pura manifestación de Cristo se hace una separación. Quedan los que se van al infierno a un lado y quedan los que se van a la gloria al otro lado, y ya no hay oportunidad de hacer nada. No te salvan las misas, no te salvan las veladoras o las candelas, no te salvan. No te salvan las misas pagadas, nada te salva. En la Biblia no hay purgatorio, solamente hay gloria e infierno. No hay purgatorio, no existe el purgatorio, lo inventaron.
Solo hay gloria e infierno. Viviste conforme a la voluntad de Dios, te vas a la gloria. Vivimos conforme a lo que nosotros quisimos, al tormento eterno. Pero Pablo dice, un día Dios juzgará lo más oculto de los hombres conforme a mi evangelio. Ese es el evangelio de Cristo, el que nos enseña, el que nos enfrenta a la verdad, el que nos dice, un día de estos te vas a enfrentar delante de Dios y te va a sacar todo lo que está oculto, y sobre eso te va a juzgar. Yo por eso le digo, hermano, hermana, ¿cuándo se va a morir? Y si usted me dice, hermano Rodríguez, ¿y usted cuándo se va a morir? Mira, por la mañana cuando me levanto, estoy acostado y abro los ojos y trato de mover mi brazo izquierdo, y si lo muevo, le digo, gracias Señor, porque no todos tienen este privilegio. Trato de mover el brazo derecho y si lo muevo, gracias Señor por este privilegio. Trato de sentir mis piernas y si las siento, entonces le doy gracias a Dios y me siento. Y ya sentadito, le hablo al Señor con todo mi corazón y le digo, Señor, qué misericordioso has sido conmigo. ¿Cuántos amanecieron en un hospital y yo aquí estoy? Puedo respirar bien, puedo levantarme. Y le digo, Señor, antes de vestirme, antes de ponerme mi pantalón y mi camisa, yo te quiero decir, Señor, ¿por dónde le vamos a dar hoy? ¿Por dónde vamos a empezar hoy? ¿Qué quieres que hagamos hoy? Y me paso el día platicando con el Señor. Y ya ahorita que terminamos aquí, voy y me siento igual. Y le digo, Señor, gracias porque me diste la victoria en este día en mi vida. Porque ¿cuántos habrán dado la espalda? ¿Cuántos hombres o mujeres habrán caído en un adulterio, en una fornicación? ¿Cuántos habrán dejado ya tu camino? Y tú, Señor, todavía me concedes el privilegio de servirte. Todavía te siento. Vengo de un servicio donde alabamos tu nombre. Vengo, Señor, todavía en tu camino. Gracias, Señor. Si no amanezco vivo mañana, ¿qué importa? Como dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Te acuestas tranquilo, si amaneces, una bendición, y si no amaneces y estás bien con Dios, una bendición más grande porque vas a estar con Él. Ponte de pie y vamos a hablar con Dios.